estábamos en ayuno y oración, y Moni vino a mi casa para orar con nosotros, y pues invitamos a Andy, bajó, y luego pues llegó Leo, entonces en una reunión no planeada, pero fue una reunión muy bendecida, donde realmente yo le doy gracias a Dios porque pues nosotros no lo teníamos planeado, pero él sí la tenía planeada. Y tuvimos la oportunidad de hablar entre familia de la necesidad urgente que tenemos como familia, y sobre todo como una familia que conoce al Señor Yeshua como nuestro Redentor y Salvador, que somos una familia de creyentes, aunque ya somos en realidad varias familias, porque ya cada uno de los hijos formó su propia familia, pero pues seguimos sintiendo ese lazo familiar, desde luego, porque así es característico del pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque los padres nos volvemos abuelos, pues siempre seguimos sintiendo a la familia como esa unidad, pero a veces por diferentes circunstancias, como que nos distanciamos, como que cada uno se enfoca a sus necesidades y a sus situaciones muy particulares, pero hablábamos y Dios nos puso mucho en el corazón de hablar de la unidad, de que necesitamos tener unidad como familia creyente en el Mesías, pero sobre todo ante los días que estamos viendo, que están sucediendo ya hoy día, que los podemos ver a todo color, como dice Liliana Hunter, lo estamos viendo en vivo y a todo color, lo que está pasando ya en el mundo, y desde luego por lo que sabemos que va a pasar en los días que vienen, en los días venideros. Estamos en los días finales, y eso ya nadie lo duda, incluso hasta iglesias cristianas que no andan en un movimiento de raíces hebreas, son iglesias tradicionales todavía, hasta ellos reconocen que ya estamos en tiempos finales, porque las cosas que están pasando en todo el mundo nos hacen ver que lo que estaba anunciado en la escritura lo estamos viendo, que está ocurriendo en el mundo, cosas que ni nos imaginábamos que íbamos a ver. Hace año y medio, o poquito más de año y medio, nunca nos hubiéramos imaginado en un cierre total de escuelas, un cierre completo donde ningún niño va a la escuela. Nunca nos hubiéramos imaginado de prácticamente estar encerrados en nuestras casas, donde prácticamente hay una pandemia, donde vemos que esa pandemia se ha llevado a gente aún conocida por nosotros, algunos conocidos y familiares también en algunos casos, pues dolorosos, tristes, de nuestros familiares que se han ido, eh, pero que realmente a todo el mundo, pues podríamos decirlo de alguna manera, los sorprendió, no tanto sorprendernos en el hecho de que estas cosas sabíamos que iban a ocurrir, pero siempre las vimos muy lejanas. Siempre pensamos que los días por venir de los que hablaba la Biblia y las profecías bíblicas, pues eran cosas allá súper lejanas que tal vez verían nuestra tercera o cuarta generación posterior a nosotros. Nunca nos imaginamos que realmente estaríamos ya viéndolo nosotros. Así que, eh, eh, viendo todas estas circunstancias, en esta reunión familiar hablamos de esa necesidad de unidad que debemos tener. Unidad porque los días que vienen son días difíciles. Y entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla. Unidad porque los días que vienen son días difíciles. Y entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Gloria a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Yeshua HaMashiach, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor. Luego, yo inserté estos dos textos que me parece interesante reflexionarlos antes de seguir leyendo Primera de Corintios. En Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo lo siguiente, habla lo siguiente, y esto lo inserté acá en medio del texto de Corintios, precisamente para ponerlo en el contexto de nuestros días, porque Pablo les escribió a los corintios en un contexto histórico, político, social, desde luego no exento del peligro y la persecución que ya existía contra el pueblo cristiano, pero hoy día tenemos que enfocarlo a nuestro tiempo, es decir, trasladar esas palabras de Pablo dirigidas a los corintios, de qué manera se aplican a nosotros, pero para ello es importante contextualizarlo en nuestro tiempo. Y precisamente Pablo, en esta epístola a Timoteo, habla de lo que va a pasar en los postreros días, que ya son los días que estamos viviendo, como acabamos de mencionar. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viviendo ya en estos postreros días y no hay ninguna duda de que son tiempos peligrosos. Mire, hace no mucho tiempo estábamos pensando que esos tiempos peligrosos, el peligro era básicamente por la filosofía del mundo, ¿no? La forma de vivir del mundo, el pensamiento del mundo, la cosmovisión del mundo que es ajena a Dios. Pero hoy día vemos que los tiempos son peligrosos en la economía, vemos que los tiempos son peligrosos en la salud, vemos que los tiempos son peligrosos en el cuidado de nuestros hijos, donde lo que estamos viendo es un ataque directo y frontal para ganarse a nuestros hijos y desviarlos a una forma de doctrina totalmente opuesta a la doctrina bíblica, la doctrina de la Torá y del Creador. Así que, sin duda, estamos viviendo tiempos peligrosos. Peligra nuestra familia, nuestras vidas, nuestra salud. Y no solamente la inseguridad que hay con tanta maldad que existe, narcotráfico, secuestro y todo eso, sino ya mencioné todo lo demás. Y en el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach, Yeshua, padecerán persecución. Es lo que dice Pablo, hablando de estos tiempos peligrosos, dice que todos los que quieran vivir piadosamente, y antes entendíamos esta frase, los que quieran vivir piadosamente, como una frase de alguna persona que nos imaginábamos una especie de santo con una vestimenta de pobreza, amando a todos los demás, pero hoy entendemos más claramente estos textos. ¿Quiénes son los que quieren vivir piadosamente en Mashiach, Yeshua? Pues los que quieran guardar la Torah, hermanos. Las personas que quieran vivir una vida piadosa y justa son los que quieran vivir bajo el seguimiento de la Torah de Dios. Y somos los que vamos a sufrir persecución. A ver qué otro día les comparto, es un estudio que ya lo había hecho, pero recientemente lo volví a repasar, acerca de la anomía, que significa en griego sin ley. Estuve repasando todos los versículos en el Nuevo Testamento que traen esa palabra, que son, si no me falla la memoria, 14 textos, pero son muy claves que hablan precisamente de cómo la anomía va a imperar y que eso va a hacer que haya persecución a los que quieran vivir de acuerdo a la Torah de Dios. Entonces es muy interesante ese estudio, después a ver si lo podemos compartir. Y en este mismo texto dice el apóstol, mas los malos hombres
La palabra anomía muchas veces se aplica precisamente a los que andan en maldad, los que dice, como por ejemplo en Mateo capítulo 7, donde les dice a aquellos que decían, en tu nombre hicimos milagros y sacamos fuera demonios, y Yeshua les dice, apartaos de mí, vosotros que sois hacedores de maldad. Esa palabra maldad es anomía, entonces más bien el texto dice, apartaos de mí ustedes que viven sin la ley, sin ley. Y en el Nuevo Testamento varias veces habla de los malvados como los que son sin la ley. No recuerdo en este momento si este versículo 13 es parte de esos, los malos hombres, los que son sin ley. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Casi estoy seguro que así es. Pero ya cuando veamos ese estudio, seguramente lo vamos a confirmar. Los que son sin ley van a seguir siendo engañadores, irán de mal en peor, engañando, pero también siendo engañados. Así que esos son los tiempos que nos tocó vivir, mis amados hermanos, son los tiempos que estamos viviendo ya. Y el punto que el día de hoy me puso el Señor compartir es que la unidad del pueblo santo, del pueblo que guarda la Torá, será indispensable. Hermanos, ya no podemos seguir viviendo en los tiempos donde tengamos desunión, donde hablemos mal unos de otros, donde tengamos divisiones, donde tengamos contiendas, donde tengamos situaciones unos con otros. Mis queridos hermanos, es y será indispensable para poder seguir adelante en estos tiempos difíciles y defender nuestra fe, nuestras familias, nuestra comunidad de fe de la mejor manera. Va a ser indispensable la unidad, porque sin la unidad vamos a ser presa fácilmente de los peligros. Por eso Pablo, ya ahora sí regreso a 1 Corintios, que con esto abrí, sigue diciendo en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y vean que es un ruego, es una, Pablo no lo expresó como una orden o como un mandato apostólico, sino como un ruego. Os ruego es una necesidad que lleva a una petición de ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y vean, empieza a hablar de unidad. ¿Cómo? Que habléis todos una misma cosa. Eso es unidad. Que no haya entre vosotros divisiones. Pues más claro, ¿verdad? No se puede decir. Eso es unidad. Y vean lo que sigue. Sino que estéis, y vean lo que dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es increíble, hermanos, pero una de las grandes estrategias, de las más hábiles estrategias que está teniendo el enemigo hoy en día contra el pueblo de Dios, es dividir. Dividir con doctrinas, dividir con enseñanzas, dividir con los sabios y lo que dijo este sabio y lo que dijo este otro sabio. Dividir, como dice aquel dicho que tiene mucho de verdad, divide y vencerás. Pero Pablo nos hace una exhortación. Dice, os ruego, no una exhortación, un ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa. Miren, hermanos, qué tremendo es que haya divisiones en nuestras comunidades de fe, que porque nos damos cuenta que tal persona ya habló mal de tal otra persona y que ahí están hablando mal uno de otro. No tiene mucho tiempo que nosotros como pastores nos enteramos de que alguien dijo cosas falseando la verdad mal de uno, como siervo del Señor. Y esa persona no vino al siervo para hablar, sino que más bien habló atrás. Y queridos hermanos, esas cosas dividen, esas cosas dañan, esas cosas perjudican. Y la verdad, hermanos,
necesitamos cambiar, necesitamos ir realmente a la Torá. Porque miren, situaciones difíciles siempre va a haber, malos entendidos, necesidad de aclaración o de pedir perdón y perdonar, siempre lo va a haber, porque somos personas. Alguien ha dicho que alguna ocasión una viejita en una iglesia se puso un letrero en la espalda que decía, perdóname y tenga paciencia conmigo porque Dios aún no ha terminado su obra en mí. Eso es verdad. Dios aún no ha terminado su obra en nosotros y somos imperfectos. Vamos a fallar. Olvidos o malos momentos no van a faltar. Pero mis queridos hermanos, en amor, en ese deseo de seguir la unidad, de mantener la unidad fraterna entre nosotros, es indispensable si queremos defender de la mejor manera nuestra fe, nuestras familias y nuestra comunidad. Así que tenemos que ver primero lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, mis queridos hermanos, y esto lo dijimos en mi reunión, en nuestra reunión familiar. Mi hija tomó esta palabra y la verdad que con mucha sabiduría que Dios le puso en ese momento. Nos une una fe común en el Mesías, Yeshua. Nos une una fe común en la Torá, como la forma de vida de nosotros. Entonces, esto es lo que nos dice el apóstol en su epístola a los Efesios. Dice, solícitos en guardar la unidad. Cuando dice la palabra solícitos, tiene la implicación de una acción por realizar. Es decir, la unidad no se da de manera espontánea por generación espontánea. Hay que trabajarla. Entonces, para lograr la unidad tenemos que trabajarla. Uno dice, la escritura dice que el que quiera ser amigo debe mostrarse como amigo. El que quiera tener unidad necesita trabajar por la unidad. Necesitamos dar pasos en relación a las cosas que nos permitan mantener la unidad. El saludo fraterno, los buenos deseos, el abrazo. Ya sé que hoy estamos en este tiempo de distancia, pero si nos cuidamos, lavamos nuestras manos, nos aseamos, vamos con nuestro cubrebocas, que no son cosas que debemos desechar. Ya sé que Dios es el que nos guarda, pero no debemos tentar a Dios para podernos tener un tiempo de abrazo, un tiempo de encuentro, pero que, hermanos, no nos quedemos cruzados a que sean los otros, a que vengan a uno. Somos nosotros los que tenemos que buscar esa unidad, por eso dice solícitos. A veces pensamos, nadie me saludó. Bueno, la pregunta que más bien deberíamos hacernos es, ¿a cuántos saludé yo? ¿Con cuántos fui yo a acercarme, a desearles una bendición de Dios, a decirles que vamos a orar? O sea, ese es solícitos en guardar la unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, el vínculo del shalom de Dios. Y veamos, nos une un cuerpo, somos parte de un mismo cuerpo, cuerpo del Mesías. Un espíritu, todos tenemos del mismo espíritu, no tenemos espíritus diferentes. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos los que somos creyentes en el Mesías tenemos la misma esperanza, esa vida eterna, ese llamado a regresar a nuestra tierra, ese llamado a ser parte de las 12 tribus. Es la misma esperanza, hermanos. Y dice el apóstol, un Señor, no tenemos diferentes señores. Ninguno de nosotros es de San Pedro y otro de San Pablo, no. Todos tenemos un solo Señor, nuestro Mesías, nuestro Señor Yeshua. Es un solo Señor, una sola fe, un bautismo, bautizados en el nombre de Yeshua. Y quizás algunos de nosotros nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le animo a que vaya planeando un bautismo en el nombre de Yeshua. No que su bautismo anterior no haya sido inválido, porque realmente antes creíamos eso, ¿verdad? Pero sabiendo ya más las Escrituras, vemos que es importante bautizarnos en un solo nombre, en el nombre de Yeshua.
Así que vaya planeándolo. Si usted no se ha bautizado, la próxima vez que digamos en la congregación, ¿quién se quiere bautizar? Planee usted su bautismo en el nombre de Yeshua. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos un solo Elohim y un solo Padre. Eso nos une, hermanos. Tenemos una misma fe, un solo Señor, nuestro Señor Yeshua. Una misma esperanza de vida eterna, un mismo destino en las 12 tribus de Israel, un mismo lugar que tendremos, la tierra prometida. Hermanos, somos un mismo pueblo. Debemos, por el Padre que tenemos como un solo Padre, estar en unidad. Segundo, la gracia de Dios en Cristo. Somos salvos por la misma gracia. No es que uno recibió más gracia que el otro. Si somos salvos porque hemos realmente hemos creído realmente en el Mesías y somos partícipes del don de Dios, del lavado que Dios nos ha hecho, de la regeneración por medio del Espíritu Santo, todo ha sido por la misma gracia. Así que es una misma gracia, como Pablo dice en el 1 Corintios que estamos leyendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Yeshua HaMashiach. Y también tenemos la riqueza de la palabra, hermanos, porque dice Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando está hablando de toda palabra, hermanos, no tenemos cada uno de nosotros una Torah diferente, tenemos la misma ley, la misma Torah, la misma palabra. Así que, hermanos, realmente estamos unidos por muchas cosas. Y tenemos el mismo llamado a la obediencia a Dios y a su Torah, obediencia a la Torah de Dios por el testimonio de Yeshua HaMashiach. 1 Corintios 1:6 dice, así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, lo dice el versículo 6 de 1 Corintios, que es la base del mensaje de hoy. El testimonio acerca de Mashiach, ¿cuál es? Un testimonio de obediencia. Todos sabemos que Mashiach, nuestro Señor Yeshua, guardó la Torah sin quebrantar la ley, fue perfecto. Así que ese es el testimonio que tenemos de él. Y él es a quien debemos imitar. Él es quien dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y como ya dijimos, también tenemos la misma esperanza. En este caso, voy a hablar de la esperanza en la bienaventurada venida de nuestro Señor Yeshua. Nuestra esperanza bienaventurada, así es conocida también. La esperanza en la segunda venida de nuestro Mesías. En 1 Corintios 1:7 dice, y de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro bendito Mashiach, Yeshua HaMashiach. Tenemos la misma esperanza, nadie está esperando otra cosa, diferentes. Tenemos la misma esperanza, la segunda venida, si hemos creído realmente en él. Y si alguno de nosotros todavía no es un verdadero seguidor de Mashiach, yo te invito, hermano, que hagas una profesión de fe genuina en el nombre de Mashiach. Así que tenemos, hermanos, mucho por lo cual ser unidos. Pero tenemos un tiempo difícil, un tiempo peligroso para ser cristiano, para ser seguidor de Mashiach. Primero, ya leímos hace un momento que el mundo nos va a aborrecer. Hace un ratito lo acabamos de leer, que seremos aborrecidos. Dice el Señor Yeshua, no son palabras del apóstol, aquí es las palabras directamente de nuestro Mesías. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto significa que va a haber persecución, hermanos, y de hecho ya la está viendo, ya la hay. Mire, hermano, basta con identificarse como seguidor del Mesías en alguna red social para que de inmediato te empiecen a llegar ofensas, palabras groseras, calificaciones groseras, malos
deseos hacia uno, porque ya empezó la persecución. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por tanto, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Como hijos obedientes a la Torá, hermanos. Como hijos obedientes a la Torá. Hay muchos a los que nos costó dejar ciertas cosas y aún algunas cosas no las podemos o nos está costando trabajo dejarlas, pero la única manera en que podemos enfrentar estos tiempos difíciles y con la protección, contando con la protección de Dios, es la obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la única forma en que se puede ser santo es mediante la obediencia a los mandamientos, ordenanzas, estatutos, preceptos de la ley de Dios. Así que ese es el llamado. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, miren, esto es sin acepción de personas. El Señor juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que hacerlo y tomando en cuenta a nuestros hijos? Esto lo puse así como una reflexión. Hermanos, ¿cómo vamos a salir adelante de este tiempo difícil? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a salir adelante de la persecución que viene? ¿Cómo vamos a salir adelante de las situaciones de economía cada vez más difíciles? Porque estamos empezando. El tiempo de la segunda venida del Mesías va a ser precedido por hambre, por pobreza, por diferentes pandemias. ¿Cómo vamos a salir adelante? No creamos que porque somos muy inteligentes, muy hábiles en el comercio o en la profesión, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos no sean jalados por el mundo y por la perversidad y corrupción del mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? En unidad, hermanos. En unidad, ya no viendo cada uno solo por sí mismo y su familia, sino viendo por la comunidad. No quiere decir de ninguna manera descuidando nuestras familias. El primer lugar y prioridad de atención siempre serán nuestras familias. Nuestra esposa, primero, un trato afable, amoroso, tierno, cuidadoso, compasivo, como vaso frágil. Nuestros hijos, los que tenemos esa bendición de tenerlos, buscando para ellos siempre lo mejor, procurándoles heredar nuestra fe, una vida santa y después lo material. Lo primero es lo espiritual. Nuestros nietos, pero también, hermanos, nuestra comunidad. Y eso solo lo vamos a lograr si estamos realmente unidos. Así que, mis hermanos, recordemos pues las palabras que el apóstol nos ha dicho en esta primera de Corintios, en este capítulo 1. Dice Pablo este ruego, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me gustó la versión, la Biblia de las Américas, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Lo que
lo que Pablo, bueno, lo que esta versión pone un poquito diferente es os pongáis de acuerdo. Eso quiere decir que va a haber desacuerdos, ¿ok? Que va a haber desacuerdos. No en todo siempre vamos a estar de acuerdo. Miren, hermanos, hasta para comer algo, uno dice, a mí me gusta esto y otro dice, a mí me gusta esto otro, a mí me gusta de esta manera, otro dirá, a mí me gusta de esta otra manera. Bueno, algo que hace rico a un pueblo es la unidad en la diversidad, es decir, no todos somos iguales, pero podemos ponernos de acuerdo, podemos acordar las mismas cosas, sobre todo, hermanos, en los aspectos de doctrina. Si hay alguna diferencia de doctrina, tengamos la paciencia, el amor y sobre todo la búsqueda de la palabra de Dios, realmente buscar no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios, para ponernos de acuerdo, hermanos, y que no nos divida nunca la doctrina, sino por el contrario, que nos una, que nos pongamos de acuerdo. Amén, hermanos. Y por tanto, dice, si hay alguna consolación en Mashiach, si algún consuelo de amor, o sea, esto es todo contribuyendo a la unidad. Si hay alguna consolación en Mashiach, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, la palabra nos exhorta a la unidad. Y saben que yo veo estos llamados como urgentes, de veras urgentes. Estamos viviendo de los tiempos más difíciles que le ha tocado vivir a alguna generación de pueblo cristiano. Usted va a decir, ¿cómo? Pero si hubo persecución en Roma, persecución en tiempos por ejemplo, de la Inquisición católica, hubo persecución al pueblo que quería guardar la palabra de Dios. Sí, es cierto, pero vienen tiempos mucho más difíciles, hermanos. O sea, estamos entrando ya en una época con una generación que va a vivir, y no sé, yo me pregunto si yo lo veré, quizás por mi edad ya no, pero los más jóvenes de entre ustedes posiblemente verán más situaciones difíciles, pero no debemos tener temor. El asunto es que estas cosas no las decimos porque nos infundamos temor, sino más bien que buscando la palabra de Dios hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, y de veras la unidad va a ser algo fundamental. Debemos ser uno solo, un solo pueblo, como un solo hombre. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que mencionaba. Tenemos que ver si la prioridad es nuestra familia, pero también tenemos que ya aprender a ver por la comunidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach. Bueno, hermanos, pues aquí termina la presentación y yo espero en el nombre de nuestro Padre Eterno que, que estemos así, que estemos buscando esa unidad, un mismo sentir, porque los tiempos que nos ha tocado vivir son difíciles, pero la manera en que vamos a vivir bien, victoriosos y bien guardados es la obediencia a Dios, y dentro de esa obediencia a Dios, la unidad del pueblo de Dios. Necesitamos ser unidos por completo. Bueno, voy a detener la grabación hasta aquí para poderla compartir más adelante por los diferentes medios, pero seguimos nosotros para comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Nos despedimos entonces de YouTube o Facebook. Shalom, shalom.